Bendito sea el Rey de la Gloria. Nuestra enseñanza entonces es Espíritu Santo, sexta parte. Ya sabemos de las partes que hemos estudiado, y para que si alguien quiere profundizar, pues bueno, le recomiendo ir hacia allá. Pero necesitamos una mejor comprensión de lo que hemos estado hablando. Así que nos quedamos en este texto y volvemos a resumirlo. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un ¿qué? Esto, anótelo, un estruendo. ¿Qué es un estruendo? ¿Perdón? Un ruido muy fuerte. Vino un ruido muy fuerte, como de un viento, ¿qué? ¿Usted ha escuchado al viento adentro de su casa que de pronto empieza a soplar? Bzz, bzz, y se oye fuerte. Y uno está dentro de la casa a veces y se oye los árboles cómo chocan uno con otro. Bueno, escucharon un viento recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa. Lo puse más grande, porque es el término que vamos a analizar. La casa. Donde estaban, ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas. Otro término que vamos a tener que explicar ahorita. Lenguas. Se les aparecieron lenguas repartidas, ¿como de qué? Asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy tenemos que descifrar en dónde estaban reunidos los discípulos de nuestro bendito Salvador. En número eran 120. Aparte de los miles que se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron ese día de Pentecostés? ¿A qué creyeron en el Mesías? 3,000. Bueno, 3,000, ¿dónde estaban? 120, ¿dónde estaban? ¿En qué lugar se encontraban? Puse casa de Dios para buscar, ¿verdad? Casa de Dios. Y no me salió nada de lo que yo quería. Me salió esto. Esta es una iglesia y no es vaticana. Es una iglesia en Guatemala que se llama así, Casa de Dios. No le voy a decir cuál es para que no vaya a querer ir para allá. Ok, esta es otra que por el mismo título lo dice, ¿verdad? ¿Casa de qué? De Dios, si lo alcanza a ver. Aquí también dice, ¿casa de qué? De Dios. Bueno, entonces, pregunta, ¿dónde, en qué casa o en qué lugar se celebraban las fiestas del Eterno? Pregunto porque ya sabemos que Pentecostés es una fiesta no judía del Eterno. ¿Dónde? ¿En qué casa? ¿Perdón? ¿Y los discípulos qué eran? ¿Hebreos? ¿Judíos? ¿Dónde deberían de estar ese día entonces ellos? En el templo. Entonces recuerde que hay mucha gente reunida en Jerusalén celebrando precisamente una fiesta. La ordenanza era celebrarla en un lugar específico. Y vamos a ver. Ahora todos, yo voy a hacerle claro, todos sabemos y todos no sabemos. A todos nos dijeron que el Espíritu Santo cayó en el aposento alto, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Esa es la idea general de todos. ¿Usted sabía eso, hermano Víctor? En el aposento alto. Yo hasta pertenecía al aposento alto para que cayera el Espíritu Santo sobre mí. Con eso le cuento todo. Entonces, pero hay un lugar específico donde tienen que estar ellos como hebreos. Todo el pueblo también. Todo evento importante como las fiestas del Eterno, llevar las primicias, llevar las ofrendas, no se llevaban a cualquier lugar. Tenía un lugar que el Eterno dijo, ¿verdad? Incluso la presentación de primogénitos no se hacía en cualquier casa. Se hacía en un lugar especial. ¿Quiere que la Escritura nos diga? Vamos a empezar con este texto, mire. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño,
¿A los cuántos días se le pone el nombre en Israel a un niño? A los 8 días. Aquí es el mismo día porque si no le pones nombre le van a llamar el sin nombre. Y el hospital quiere que le des ya que ya te lleves el nombre cuando tú llegas al hospital. Pero al niño se le ponía a los 8 días. Le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Ese nombre ya estaba, así como el nombre de mi hijo. Mi hijo ya tenía su nombre antes, no antes de que fuera concebido, antes de que naciera. Sin embargo, el Mesías, antes de que se formara en el vientre de su madre, el ángel dijo cómo se llamaría. Y entonces dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley del Eterno, no de Moisés, del Eterno, ¿sí? Le trajeron ¿a dónde? ¿Para qué? Para presentarle ¿a quién? Al Señor. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley de ¿quién? Aquí sí ya la pusieron bien, del Eterno. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo, apartado para el Dios eterno, y por esa razón tenían que llevarlo a presentar en la casa del Dios eterno. Como podemos apreciar, ya lo especifiqué, la circuncisión se hace a los 8 días de nacido, y si es primogénito, tiene que ser presentado en el templo, tal como sucedió con el Mesías Yeshua. Ahora, él no lo presentan porque es el Hijo de Dios, es un primogénito. Y como hicieron con él, la Biblia solo nos muestra lo que han hecho a lo largo de la historia con todos los primogénitos. A todos les pasaba lo mismo. Entonces, ¿por qué era así? Bueno, porque el Eterno lo ordenó. ¿Dónde lo ordenó? Éxodo 23, 17. 3 veces en el año se presentará ¿quién? Todo varón delante del Eterno, el Señor. No ofrecerás con pan leudo, o sea, con pan leudado, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura, ni el sebo, lo gordo de la víctima, quedará de la noche hasta la mañana. Se tenía que ofrecer en quemada. Las primicias, ¿de qué? De los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de restauración. ¿A dónde? Perdón, es que no escucho, Alex. A la casa del Eterno tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto ya es una ordenanza, ¿verdad? Por cuestiones de religión. En la religión lo hacían así. No los hebreos, las otras religiones, que cocían el cabrito en la leche de su madre. Entonces eso es una crueldad prácticamente. El Eterno va a prohibir eso. Pero ¿qué es lo que dicen las primicias? Los primeros frutos. Ahora, Yeshua, Jesús, ¿es el primer fruto de Miriam? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde tiene que ser llevado? A la casa del eterno Dios. Capítulo 34, verso 18. La fiesta, por cierto, si no leyó la porción de esta semana, ahí estaba, ¿ok? Si no la leyó, ya es problema de usted. Se las mando cada semana. Se la quiere en video, se la mando en video, como usted quiera se la mando. Pero ahí estaba. Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Ya viene. ¿Cuándo? Un mes nos falta. Un mes. Y no dice nada más un día. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. ¿Cuántos días no comemos levadura? 7 días. Comerás pan sin levadura. Durante 7 días no hay gancitos. No hay conchas. Bolillos. Pero ¿sabe qué? No los extrañamos. Hemos aprendido bien suave a pasarla. Entonces, según te he mandado en el tiempo señalado, en el mes de Abib, en el mes cuando empieza el calendario hebreo. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Qué más dice? Todo primer nacido mío es. ¿Quién está hablando? El Eterno. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero, cambiarás con un cordero, ¿quién? El primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cuello, su cerviz. Redimirás todo primogénito, ¿de quién? De tus hijos. Y ninguno se presentará delante de mí
con manos vacías. Ahora entiende por qué llevaron una ofrenda por el Mesías. Porque tenían que redimirlo. Tenían que redimirlo. ¿Qué más nos dice? El verso 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día, ¿qué tienes que hacer? Tranquilo. La yarda puede esperar, el pasto puede esperar, la mecánica puede esperar. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún cuando tengas que estar arando y cuando tengas que estar cosechando. Que eran tiempos específicos que si a veces si no cosechas a tiempo te gana la lluvia, se pudre. Arar también tiene que ser a tiempo. Aún en esas eras, en esas épocas tan importantes, el Eterno dijo, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta ¿de qué? Aquí no dice Pentecostés, ¿ve? Y esa es Pentecostés. La fiesta de las semanas, que es la fiesta de las primicias de la siega del trigo. O sea, durante la fiesta de las semanas se lleva a presentar una ofrenda de trigo. Una ofrenda especial. ¿Qué más? La fiesta de la cosecha a la salida del año, la que conocemos como Sukkot, tabernáculos o cabañas. Esa. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, el Señor. ¿El Dios de quién? De Israel. Y nos dice en el verso 34, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, ensancharé, extenderé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas, ¿para qué? Para presentarte delante del Eterno tu Dios 3 veces en el año. Es que, ¿y mi tierra qué? ¿Quién la va a cuidar? Tranquilo, nadie te va a robar. Nadie va a venir, yo me encargo de cuidarla, dice el Eterno. ¿Qué más nos dice? No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de qué. Aquí aclara cuál, el de la fiesta de la Pascua. Bueno, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás ¿a dónde? ¿A la casa de quién? Del Eterno tu Dios. Y otra vez recalca, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Les tengo otra pregunta. Los discípulos, por ser seguidores del Mesías, ¿dejaron de ir al templo? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo me muestra que no dejaron de ir al templo? Mire, nada más váyase a Hechos capítulo 3. No lo tengo en las notas, pero en Hechos capítulo 3, ¿quién me lee el inicio de Hechos capítulo 3? A ver, ¿quién? Pero rápido pues, porque si no aquí yo me tardo más y luego usted tiene cosas que quiere ir a hacer, comer, etcétera. Aunque usted ya está tomando cafecito. ¿Ok? A ver, Hechos capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Ok. Pedro y Juan, ¿qué eran? ¿Discípulos? Subían juntos. ¿A dónde? A la oración. ¿A qué lugar? Al templo. O sea, ellos siguieron en la actividad del templo. ¡Claro! No por ser hebreos y no por creer en el Mesías se desconectaron del templo. Esa es la idea que a veces hemos tenido, pero no, ellos continuaron en su vida diaria con el templo. Entonces, ¿cuál es la casa donde ellos deberían estar en el día que llegó Pentecostés? En el templo. ¿Ok? Entonces, para los que ya saben, la fiesta de Pentecostés o Shavuot, la de las semanas, es una fiesta de primicias, donde presentamos una ofrenda especial. Traemos una ofrenda especial. Hay quien trae una canasta con mangos, con piña, con sandía, con miel, con leche, lo que usted guste. Una ofrenda especial al Eterno, ¿verdad? Pero ¿dónde se presentaba? En aquel tiempo que estaba el templo de pie, se presentaba en el templo. Entonces, dejemos, sin más preámbulo, que la misma Escritura nos diga qué casa, o a qué se le llama casa en la Biblia. ¿A qué se le llama casa? Y dice la Escritura, Primera de Reyes 6:17, y empieza con esta frase, la casa. Esto es, ¿qué? Oh, desde aquí, de entrada, la casa
Esto es, o sea, el templo de adelante tenía 40 codos. ¿Y la qué? Y la casa estaba cubierta ¿de qué? De cedro, por dentro. Y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía. También tenía piedras, pero ninguna piedra se veía. Sería hermoso que un día tuviéramos, ¿verdad? Quitáramos lo que madera no correcta y puro cedro. Bien, un día tendremos, hombre, bendito sea, no pierda la fe conmigo. ¿Ok? Dice, versículo 19, y adornó el lugar, ¿qué? Santísimo. Para que vea que estamos hablando de la casa del Eterno, del templo, por dentro, en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto, ¿de quién? Del Eterno. Yo lo puse tal cual aparece en Reina y Valera. Entonces, para poner ahí, dice, el arca del pacto de Jehová. Así como aparece, yo no tengo ningún problema en ponerlo. Deje que las mismas escrituras entonces definan qué es la casa. Vamos al versículo 21. Dice, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. ¿Ok? Y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba a abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. Verso 27, dice la escritura, puso estos querubines dentro de la casa. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una con la otra, en medio de la casa. Y cubrió de oro también, ¿qué cosa? Los querubines. Dice la escritura también, en el verso 29, esculpió todas las paredes, ¿de dónde? De la casa. ¿Ok? ¿Sí lo leí este? No, bueno, ahí está. Esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro, era hasta el piso era de oro. Y cubrió de oro el piso, ¿de dónde? De la casa, por dentro y por fuera. Capítulo 8 de Primera de Reyes. Vamos a brincarnos al capítulo 8. Ya cuando lo consagran y empiezan los sacrificios. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante del Eterno, delante de Jehová, diría aquí en Reina y Valera. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció al Eterno. ¿Cuántos sacrificios? 22,000 toros. ¿What? 22,000 toros. Es que era riquísimo, ese hombre tenía 22,000 toros. ¿Qué más? Y 120,000 ovejas. Yo les pido un cordero por familia para la Pascua. Y no es que no lo compren, me dejan a mí que lo vaya a comprar. Yo no veo que los sacerdotes anduvieran comprando su cordero de la Pascua para las personas, ¿verdad? Así que ayúdenme a buscarlos ya, porque se están yendo así las semanas. Necesitamos por lo menos 3, con 3 la hacemos nosotros, 2 la hacemos nosotros. Pero va a venir posiblemente viene el pastor de la congregación donde fui a predicar. Y no sé si a lo mejor lleguen otros agregados que quieran, ¿verdad? Entonces, yo creo que con 3 la vamos a hacer bien para no tener problemas y que coman carne bien, ¿ok? Entonces, 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel, ¿qué cosa? La casa del Eterno. ¿Qué más nos dice? Y ofrecía a Salomón, ¿qué cosa? 3 veces cada año, holocaustos y sacrificios de paz. Pregunta, ¿por qué 3 veces cada año? Por las 3 veces que lo pidió el Eterno. Fiesta de la Pascua, fiesta de Pentecostés y fiesta de los tabernáculos. Así de sencillo. Vea, la escritura es clara también. Entonces, cada año ofrecía holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que edificó
al Eterno y quemaba incienso sobre el que estaba delante del Eterno. Voy a descifrar esto. Hay dos altares, o había dos altares en el templo. Uno era para quemar la grasa de los animalitos. El otro era para quemar incienso, que estaba adentro del lugar santo. Era un altar pequeño, ¿ok? Donde solamente se quemaba incienso en el lugar santo. El otro estaba afuera, en el atrio, en el patio del templo. Ahí se encontraba. Por eso dice que allí ofrecía los holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que edificó el Eterno. Y quemaba incienso, ¿en dónde? En el altar pequeño que estaba en el lugar santo. ¿Ok? Delante del Eterno. Después, ¿qué? La casa fue terminada. Entonces, desde tiempo antiguo, no desde Pentecostés de Hechos 2, desde el tiempo antiguo, ¿a qué se le llama casa en el pueblo del Eterno? Al templo. ¿Ok? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Hay un joven que fue rey a los 8 años, un niño. Pero cuando él ya tiene, ¿verdad? O algunos años, va a ser algo importante. Ahorita vamos a seguir viendo algo que hizo Salomón, pero ya en Segunda de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, ya presentó el templo, ya presentó la casa, ya presentó las ofrendas. Ahora está orando que el Eterno oiga la oración de todos donde quiera que se encuentren y que Él esté en ese lugar en Jerusalén. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió, ¿qué cosa? El holocausto. Vea de dónde cayó el fuego. Del cielo. Y consumió el holocausto. Y las víctimas. Y la gloria del Eterno, ¿qué hizo? Llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Eterno, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Todopoderoso. ¿Ok? Dice versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Eterno sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros. Aquí dicen al pavimento, pero es en el piso, en la tierra. Y adoraron y alabaron al Eterno, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. A nosotros a veces nos va a costar manchar nuestro traje aquí porque no está muy limpio. Pues véngase y límpielo, no se preocupe, ayúdenos. Entonces, ya que comprendimos en términos generales qué es el término casa desde el tiempo antiguo, en qué lugar, y la misma escritura se refiere, ¿verdad?, a ese templo como casa. Ahora, eso es lo que dice la escritura y no lo que yo quiero decir. Vamos a ver este niño que comenzó a reinar a los 8 años y cuando tenía 26 años hizo lo siguiente. A los 18 años de su reinado, 18 de ser rey, más 8 que tenía cuando lo pusieron de rey, 26 años. Después de haber limpiado la tierra de Israel, y nada más dice así, y la casa. Ya no dice cuál casa era, como lo está diciendo en Reyes y en las otras partes de Crónicas. Pero nosotros que ya leímos y ya sabemos que muchas veces nada más dice la casa, y hay muchos más. Yo le recomiendo que busque ese término. Muchos más. Entonces, cada vez que el escritor diga la casa, nada más así, ¿qué es lo que limpió? El templo. Envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, que era un canciller, para que reparasen, ya que la limpió, ahora sí, para que la reparen. ¿Qué cosa? La casa del Eterno, su Dios. Bueno, ya sabemos, entonces, qué quiere decir la Biblia con el término casa. Así que no creo que vayamos a tener problemas, ahora sí, cuando leemos aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo creo que entonces ya ahora sí es muy comprensible saber dónde dijo el Eterno que se tenía que presentar su pueblo para celebrar las fiestas, para llevar las ofrendas, y ese día era Shavuot, Pentecostés, fiesta de las semanas. Yo sé que cualquiera me va a decir, bueno,
pero ¿no estaban en el aposento alto? En el aposento alto estuvieron orando. Ahí se quedaron orando. Dice en el capítulo 1. Ahí estaban orando. Ahí caben bien 120. Posiblemente en un cuarto pequeño. Aquí caben bien 120 personas. Pero métale 3,000 aquí. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3,000. Más aparte los que no se convirtieron. Eran muchos más los que no se convirtieron. Ahora meta todos esos en el templo. Ahí sí, porque era como todo este terreno. Grandísimo, era grande. Entonces ahí sí cabían todos esos. No adentro de un edificio pequeño. En lo que era todo el santuario. Ahí sí cabían. Ahora, ¿pero qué sucede en ese famoso día? Dice que, versículo 4, dice, fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es donde vamos a detenernos otra vez. ¿Por qué? Es necesario saber qué sucedió ese día. ¿Qué sucedió exactamente en ese día? Cuando se escuchó un fuerte ruido que atrajo la atención de todos. Y de pronto también empieza a soplar un viento muy fuerte. Empieza a soplar que llena toda la casa. Pero la casa ya sabemos qué era. ¿Dónde estaban todos reunidos como pueblo del Eterno? Entonces, algo que ocurrió fue que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Se acuerda que lo dice? Lenguas repartidas como de fuego. Entonces, vamos a ver otra versión de ese texto. ¿Qué es? Hechos capítulo 2, verso 3. Dice así. Luego, vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Ahora, si usted está en cualquier lugar y empieza a ver que sobre ciertas personas una llama de fuego está en su cabeza, ¿usted qué piensa? ¿Que le está cayendo el Espíritu Santo o que se está quemando esa persona? ¡Mira, se están quemando! Yo lo hubiera pensado así, la verdad, lo confieso. Porque dice que vieron, lo vieron, fue algo visible. Como lo que estuvo ocurriendo en el monte Sinaí, precisamente el día de la entrega de Pentecostés. El fuego descendía y lo veían y vieron lo que estaba sucediendo. Entonces aquí vemos que dice, vieron algo parecido, no lenguas, no creen que vieron una lengua que le hizo así. Porque a veces eso nos imaginamos, la verdad, una lengua grandota que estaba ahí lambiendo a los discípulos. Algo parecido como a llamas de fuego, ¿verdad? Cuando usted enciende el fuego y se levanta así, se le puede llamar lengua de fuego. Se levanta así grandemente una porción grande de fuego. Lengua de fuego. Bueno, eso es lo que vieron. Vamos a verlo en otra versión. Palabra de Dios para todos. Vieron algo parecido a llamas de fuego, que se separaron. O sea, venía como algo solo, se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Imagínate una columna de fuego prácticamente, como la del desierto. Y de pronto se separa y cae sobre los 120. ¡Wow! ¿Pero dónde está ocurriendo todo esto? En la casa, dígalo conmigo, en la casa. ¿Ok? Entonces, la palabra que aparece aquí es importante. Porque ahora vamos al verso 4. ¿Qué ocurre? Dice en el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué son lenguas? Esa palabra no me preocupa, porque yo sé la definición, pero me preocupa el énfasis que se le ha dado en la mayoría de las congregaciones. Ahora, yo le voy a hacer claro desde ya. No se espante si usted me dice que habla en lenguas, no hay problema. Yo no tengo ningún problema con eso. No es malo. Pero quiero que entendamos de la definición de lo que bíblicamente es lenguas. ¿Le parece? O sea, una persona muy amada me dijo, ¿pero qué? Si yo lo sentí, yo hablé. No hay problema, tranquilo, no te estoy diciendo que estás mal. No es malo.
Lo que yo quiero es presentar la evidencia de cuáles son las lenguas que hablaron ellos aquí. Y dice la definición, le recomiendo una concordancia que se llama Concordancia Strong, que tiene toda la definición de palabras en hebreo o griego, dependiendo cómo se escribió, qué parte de la Biblia usted va a descifrar. Y la palabra que aparece en lenguas dice glosa, de aquí viene la palabra glosario. ¿Hay un ruido o es o soy yo nada más mi oído? Esta palabra griega, glosa, de aquí viene la palabra glosario. ¿Alguien sabe qué significa glosario? ¿Perdón? Mire, por ejemplo, váyase al final de su Biblia, si todavía la tiene en papel. Y al final de su Biblia hay muchas palabras y dice ahí glosario. Muchas palabras. Entonces, glosa, de una afinidad incierta, que significa lengua, por implicación, lo que implica. ¿Qué es lo que hablaron? ¿Un qué? Pero nadie me está escuchando, los que están, ni ustedes escuchan aquí. ¿Qué era específicamente? ¿Un qué? ¿Qué más? O idioma. Específicamente, un lenguaje adquirido no naturalmente. O sea, la mayoría de nosotros, no la mayoría, todos nosotros aquí. ¿Cuál es la lengua en la que nacimos? Castellano. Pero, ¿verdad? Hay otros que nacieron aquí, y aunque nacieron aquí, su lengua natural no es el inglés. Su lengua natural es el castellano por vivir en una casa hispana. Pues, relacionarse con personas que lo primero que escucharon fue, excepto los que ya, ¿verdad? Pues ya estudiaron aquí high school y colegio y todo eso, ya no se hablan en español también en su casa, y sus hijos, como a Levi, ya ni le puedo decir Levi porque no me entiende. A Levi, ese hombre ya sabe más inglés que cualquiera de nosotros, yo creo. ¿Por qué? Porque él ya lo que tú escucha es puro inglés. Me preocupa que no va a saber nada de español. Ahora, ¿pero qué sería un lenguaje no adquirido no naturalmente? Pues que de pronto, sin más ni más, un día te levantas o eres lleno del Espíritu Santo y empiezas a hablar mandarín. Porque uno dice chino, ¿verdad? Pero el lenguaje no es chino. Japonés, coreano, alemán, hebreo, griego, inglés. Para los que se nos traba la lengua y ni pedir la hamburguesa podemos. Ese es un lenguaje adquirido no naturalmente, o sea, que no es natural de ti. Pero de pronto llegó. Psst, y lo empiezas a hablar. ¿Sabe que yo conozco personas que un día no hablaban nada de inglés y después, un mes después, empiezan a hablar? Aunque no lo crea, fue adquirido no naturalmente. Entonces, vamos a ver, yo se los voy a probar ahorita. Estaban todos hablando en lenguas. Pero la palabra que aparece ahí como lenguas es idiomas. Esa es la palabra, por lo menos, que encontramos en los manuscritos más antiguos. ¿Ok? Entonces, ¿y qué sucedió? Por eso dice la Escritura, lo que vamos a ver a continuación, en el verso 5. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, de todo lo que se conocía en aquel tiempo como el mundo. ¿Ok? Entonces, la primera palabra que está aquí, moraban, se entiende como que ellos vivían ahí. Pero les voy a presentar otras versiones para que vean que ellos no vivían ahí. Fueron ahí por la fiesta. Fueron allá y estaban ahí por la fiesta que se estaba celebrando. Vamos a ver, por ejemplo, para que nos ayude a entenderlo mejor, la versión Dios habla hoy. Y dice así, por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus ¿qué? Deberes religiosos. Llegados, ya ve, no es que vivían ahí, llegaron de todas partes del mundo. Y hecho este estruendo, ¡pum! Ese gran ruido, ¿qué sucedió? Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿En dónde se juntaron?
en la casa. ¿Ok? Entonces, estaban reunidos para la celebración de Pentecostés. Ahora, cada persona que viene aquí a esa fiesta es porque la va a celebrar. No viene para ver qué sucede. No es el carnaval de New Orleans. ¿Sí? No es el carnaval de Brasil que la gente va a ver qué ocurre. No, es porque la celebraban. Y tan es así que hasta el día de hoy la mayoría de congregaciones no celebra Pentecostés. Se llaman Pentecostés. Son pentecosteses, pero no se celebra Pentecostés. Entonces, ¿pero quién ha celebrado Pentecostés todo el tiempo? El pueblo del Eterno. Entonces, estos van allá por esa misma razón. Ahora, venían de otra región. Hablaban otro idioma. Es como estos muchachos. Los llevo a México y no pueden decir, oiga, ¿me regala una garnacha? No. Quiere una tlayuda. ¿Qué es eso? En Monterrey. Fui a una tienda. Ajá. Y usted tiene toda la razón, porque cuando uno se cría aquí de jovencito, eso me pasó a mí, como de verdad, estas muchachas. Y luego les cobran más por hablar diferente. Sí. Fui y me iban a dar una feria. Entonces me dijo ella, oh, te debo esto. Y a mí que se me ocurre decir, oh, sí, me lo va a dar para atrás. Oiga, para atrás. Sí. Entonces ella dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que? Pues, sí va a voltear. Dámela para atrás. ¿Me entiendes? Entonces pues sorprendes al mundo porque ¿de dónde viene esta? Sí, o sea, es que aquí cualquiera le entiende, hermana. Dame mi feria para atrás. Pero usted llega a México y dame mi feria para atrás. Esta no sabe ni cuánto cuesta aquí el peso. ¿Y cuánto vale esto? No, pues ya valió. Mi esposa tiene 1 año instruyendo a sus hijas que hablen español para que, mejor diles que no hablen cuando anden allá comprando, le digo. Se las va a llevar a México, mejor diles que no hablen, más fácil, le digo. Inmediatamente los van a identificar. Y ya saben, estos son compradores, traen feria. Aunque no lleven. Entonces, vamos a ver que los oían hablar, pero ¿en cómo? Vamos a ver, mire, les voy a presentar 3 versiones. Una se llama Palabra de Dios para Todos. Y vamos a ver qué es lo que escucharon hablar. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. ¿Idioma de qué? Por ejemplo, estos... Maki, ¿verdad? La niña pequeña, la hermana de Levi. Esa prácticamente sí habla español, pero muy poco. ¿Quién más? Una señorita que está por ahí sentada, no quiero decir su nombre porque se va a enojar Kaylee. Pero esa ya casi no te entiende español. ¿Qué quieren? Las trillizas. Se les olvidaba que nacieron en Tabasco y ahora ya no hablan español. No le entienden a su papá. What you say? Traduce, mija. Pues sí sé lo que dice, pero no sé decirlo en español. ¿Y eso no, brother? Entonces, ahora, pero ¿qué tal si estuvieran escuchando aquí a alguien que está hablando con un speech en inglés buenísimo? Oh, captan más que mi español, mi castellano que tengo. Porque ellas ya tienen una lengua donde han crecido, que es más influyente que en la que nacieron. Aquellos conocían el hebreo, sí, pero tenían una lengua que era la natural que usaban donde vivían. Entonces, ahora entiende por qué fue sobrenatural y por qué el Eterno permitió que hablaran en lenguas para que los demás entendieran, no para que dijeran, mira, estos son pentecostales. No, para que los otros entendieran el mensaje que iban a transmitir. Otra más, nueva versión internacional, se usa también en las... ¿Usted, mija, me va a hacer una pregunta o qué? Veo que está así, ya van 2 veces, no me confunda porque me distrae. Nueva versión internacional se usa también en las congregaciones cristianas. Dice así: al oír aquel bullicio, aunque bullicio es un poco diferente,
Pero al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos, esa palabra tampoco me gusta, pasmado es como que, pero asombrados, anonadados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada uno les escuchaba hablar en su propio, el que practicaban allá en la región donde vivían. Reina Valera, no más que actualizada. La misma Reina y Valera, pero la más moderna. Dice así: cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio ¿qué? Idioma. Entonces, tengo que preguntar, ¿qué lenguas estaban hablando los discípulos? Las lenguas que ya existían, unas lenguas que el Eterno repartió en la Torre de Babel. Usted habla fuerte, hermano. ¿Podría decirle un poquito más fuerte eso mismo? Ya se me olvidó, ¿no? Las mismas lenguas Que ya existía, se lo voy a recordar, que el Eterno repartió. en la Torre de Babel. Ya ve cómo se... Sí, para que vea que sí le pongo atención. Allí fue. De pronto estaban trabajando y ninguno se entendía con el otro. Entonces, ¿a quién buscó? Al que hablaba igual que él. Es como aquí. De pronto hay unos chinillos y... Pero a ver, oyes uno que dice taco, taco. Y vas para allá con aquel. ¡Ey, primo, compadre! Sí, pues tú te juntas con el que oyes, con el que oigas que... ¿Verdad? Ahora estas muchachas, oye, que alguien dice, hamburger, pizza, y para allá van. ¿Qué lenguas estaban hablando entonces los discípulos? Yo quiero que la misma escritura defina el término. ¿Qué lenguas estaban hablando? Estaban hablando lenguas que ya existían, idiomas que ya existían, solo que ninguno de ellos las sabía, ninguno de los discípulos sabía hablar en ese otro idioma. Pero cuando vino el Espíritu Santo, fue algo sobrenatural que los hizo hablar en otro idioma. Fue algo sobrenatural. Entonces, están celebrando una festividad y dice en el versículo 8, dice así. Capítulo 2, verso 8. Ya avanzamos del capítulo 2, verso 1. Ya pasamos. Dice, ahora, ¿cómo sabemos que sí eran idiomas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver la versión del oso. Es la Biblia más antigua de español. La versión del oso. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en que somos criados? Esto ya está más acorde. Y fíjate, yo no sé por qué no la dejaron así. Es la primera versión que se tradujo al español. Me la hubieran dejado así, Reina y Valera 60, y antigua y moderna. Así me la hubieran dejado. Hubiera sido lo más correcto. ¿Cómo pues los estamos escuchando hablar en la lengua en que hemos sido criados? Doctora, ¿en qué lengua está siendo criado Levi? Está siendo criado prácticamente en inglés. Porque mire, ni su esposo, que en su casa hablaban puro español, ni él entiende bien el español. ¿O sí? Se tienen que comunicar en inglés y a veces ni en inglés entienden ustedes dos. Por el problema de que a veces queda lo hispano por aquí y lo gringo por acá, ¿verdad? El inglés por acá. Pero ellos están siendo criados, nos guste o no, en una lengua que es el inglés. Tus hijas, Víctor, tus hijos, tu hijo, sí saben palabras en español, pero entienden muy poco. Tienes que comunicarte en inglés con ellas para que te entiendan, ¿sí o no es cierto? Entonces, ¿cómo pues les oímos hablar en la lengua en que somos criados? Entonces, quiero decirles, Biblia en lenguaje sencillo. ¿Qué dice? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? ¿Cuál idioma?
en el idioma que más se desenvolvían, que más entendían. Por eso el Espíritu Santo les da ese don a los discípulos para que los demás puedan entender el mensaje de lo que están hablando, de lo que están diciendo. Piense que de pronto por aquí empezamos a gritar. No voy a ofender, ni quiero ofender al Espíritu Santo. Pero empezamos a gritar. Taca, 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 taca. ¿Quién va a saber qué estoy diciendo? A lo mejor es una palabra en otro idioma, pero yo no sé. Ni yo lo entiendo, ni usted me va a entender. Pero si hubiera uno que hablara taca, 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 ¿qué? Entendería, ¿sí o no, hermana? Y el mensaje sería para él. Pero si no hay ninguno que hable taca, taca aquí, ni usted se edifica, ni yo me edifico. El Espíritu Santo tiene un orden, por eso lo dio así. Mire, ¿cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos sido criados? ¿En cuál lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, eso sí hablaban hebreo, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos que ya viven aquí como Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué más? Tanto judíos como convertidos a la religión judía. Esos eran prosélitos. ¿Qué más? Cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestro idioma. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas del Elohim eterno. Yo a veces oigo a Gilberto Junior, que está orando y se pone a orar y se pone a gritar, pero está hablando en lengua. Y a veces entiendo lo que dice, pero a veces no estoy entendiendo. ¿Quién le entiende? El Eterno y todos los demás que hablan su lengua, la lengua en la que él se está expresando. A veces grita en español y lo entendemos, la mayoría, pero a veces él tiene una voz muy fuerte. Él no necesita micrófono cuando se pare a hablar. Entonces, de pronto empieza a gritar en inglés, en inglés, en inglés. Pues yo me gozo, pero no le entiendo todo lo que está diciendo. Soy sincero. ¿Ok? Bueno, entonces, les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿En qué? En el idioma en que entendían perfectamente. Entonces, después vamos a tener un estudio, y que créame que va a ser no muy lejos, no me voy a tardar mucho, exclusivamente del don de lenguas. Para que no piense que yo estoy en contra del hablar en lenguas. Yo no estoy en contra, yo estoy a favor, por eso lo estoy enseñando. Solo quiero que haya orden correcto y bíblico en la congregación. El Eterno te puede dar una lengua a ti en la que tú hables. No, yo no te voy a parar. Yo no te lo voy a impedir porque es del Eterno a tu vida. Es una relación con Él. ¿Ok? Entonces, pero alguien podría estar pensando aquí, bueno, ¿que no eran lenguas angelicales? Ok, yo les voy a hacer esta pregunta. A ver, fríamente calculada, la pensé durante toda la semana. Cuando un ángel le habló a una persona en la Biblia, ¿cómo le habló? El idioma que esa persona entendía. Bien exacto. Ahora, ¿María le entendió? Pero si hubiera sido una lengua que a veces me quieren a mí decir que es que lengua angelical que nadie entiende, pues María entonces no le hubiera entendido. ¿Cómo se comunican entonces los ángeles cuando comunican? Si un ángel te llega a hablar, puede ser, el Eterno lo puede enviar. ¿Cómo te comunicaría un mensaje? ¿Correcto? ¿Cierto o no es cierto? ¿O será que los ángeles hablan en otros idiomas y sobrenaturalmente nos hacen entender? No, van a hablar en el idioma que tú hablas. Te van a comunicar el mensaje que tú lo entiendas. Si no, te vas a quedar... Pasmado. Ahora sí que como dijo ahí la persona, que nos vamos a quedar pasmados. ¿Qué me quiso decir? Ahí vamos a estar... Me dijo así, pero ¿qué me quiso estar? Como el rey Belsasar de Babilonia, Meneteke, o algo así, ¿verdad? Decía,
Él no entendía, nadie le entendía. Llamen a Daniel, él sí va a entender, él sí sabe ese idioma. Dice que quiere decir que fuiste pesado, fuiste hallado falto y tu reino se acabó hoy. Así de sencillo. Daniel entendía ese idioma. Pero no era un idioma que Daniel, por ser, ese era el idioma que hablaba él y que habló el ángel. Solo que el ángel, en lugar de escribir en caldeo, escribió en hebreo. Y Daniel lo entendía. Entonces, quiero decirle, cuando le habló el ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿en qué idioma le habló? O por eso se quedó mudo, porque ya no pudo ni hablar. Le habló en hebreo y Zacarías lo entendió, pero lo entiende y sabe que es una visitación del Eterno y se queda por la impresión de que le está hablando un ángel. Además sabía que como sacerdote, que cuando un ángel se les aparecía, pensaban que estaban mal. Y eso es lo primero que se le vino a la mente a Zacarías. Aquí se acabó el corrido. Sin embargo, el ángel tenía un mensaje que comunicarle. Como le dije, vamos a profundizar en este tema con la Biblia. Más adelante, no se me espante, usted tranquilo, ¿ok? Entonces, pero lo que sí pensaron es, por lo mismo de que estaban hablando de diferente manera, pensaron que estaban borrachos. Porque ya ve que un borracho se le traba la lengua y no sabe si está hablando inglés, español, chino o qué está hablando. ¿Sí o no es cierto? Mire, hay personas que a lo mejor saben muchas palabras en inglés y no las dicen por nada, no le sacas una palabra en su sano juicio. Pero aviéntales unas 3 caguamas y mira, te avientan todo el repertorio que saben. ¿Cómo de que este no hablaba nada? Y aquí está ahora todo hablando. Yes, man. Give me one beer. ¿Qué hubo? Y se la avientan. ¿Sabe por qué? Porque se les quitó la vergüenza nada más. Le voy a decir una cosa entonces. Daniel, María, Zacarías, todos ellos, Manoa, el papá de Sansón, todos ellos que tuvieron una visitación de ángeles, les hablaron en su propio idioma. Entonces vamos a analizarlo después. Versículo 14, vamos a seguir viendo qué sucede. ¿Están borrachos? No, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. No nomás Pedro, estaban también 11 porque ya habían incluido a Matías. Judas quedó fuera porque está muerto, pero pusieron otro y hay 11 y Pedro 12. Alzó la voz y les habló diciendo, mire, ¿con quién está hablando? Varones judíos y todos los que habitan, ya vimos de dónde venían, en Jerusalén. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos que están hablando en otros idiomas no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Con quién está hablando Pedro y los 11? A ver, ¿con qué personas están hablando? Mire, les voy a presentar la versión Corona de Jerusalén, que es una versión cristiana. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Como podemos apreciar, había o judíos o convertidos al judaísmo, porque eran los únicos que celebraban la fiesta de las semanas, Pentecostés. Entonces, o sea, prosélitos, así les llama la Biblia, prosélitos, ¿ok? Entonces, no había todavía cristianos en ese momento. ¿Había creyentes en Jesús? Sí, en Yeshua. Pero netamente cristianos como se conoce hoy en día, no había, ya lo sabemos. Eso fue un título que se le da 10 años después y fue en Antioquía. Entonces, pero ¿cómo sabemos que en verdad eran puro pueblo de Israel? Vamos a seguir avanzando. Verso 22. Dice así. Sigue hablando con ellos. ¿Y cómo les dice? Primero les dijo judíos. Ahora les dice varones israelitas. ¿Con quién está hablando entonces Pedro y los 11? Con el pueblo de Israel. Oíd estas palabras. Yeshua o Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos sabéis. A este Yeshua, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, o sea, agarraron y mataron por mano de inicuos, crucificándole. ¿A quién le está comunicando el mensaje? A israelitas. Ustedes lo crucificaron. Verso 29. Y les dice, varones hermanos. Mira, ahí estaban los hermanos de la iglesia. No, espérenme. Él mismo va a decir qué hermanos eran. Varones hermanos. Se os puede decir libremente, ¿de quién? ¿De quién? ¿De dónde? ¿De qué pueblo es David? Entonces, ¿a quién le está diciendo patriarca? ¿A quién califica para que sea descendiente o que David sea su patriarca? ¿Quién califica? Pues los judíos. Entonces dice, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros. Vea, con nosotros. Hasta el día de hoy. Ok, entonces hasta el día de hoy. Cuando Pedro dice aquí, varones hermanos, se está refiriendo al pueblo al cual está hablando, al cual se está dirigiendo. Una prueba más. Verso 36, bien conocido este texto. Sepa pues, ciertísimamente, ¿quién? Toda la casa de Israel. Todo Israel. Sepan todos ustedes que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a quién más, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya nos tocó el mensaje. Ya sabemos que nosotros somos culpables. Ya sabemos que fue por nosotros. ¿Qué hacemos? Una prueba más de que los que estaban ahí eran pueblo del Eterno y no gente pagana de África. No, eran pueblo del Eterno. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué va a suceder? Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ustedes, ¿quiénes ustedes? Los que ya dijo, casa de Israel y pueblo de Israel. Porque para ustedes es la promesa. Y para sus hijos, también hebreos. ¿Para quién más? Para todos los que están lejos, también podrían ser hebreos. Pero aquí diga, esta es conmigo ya. Aunque no tenga ni una gota de sangre hebrea, esto ya es conmigo. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Esta promesa, dígalo, es para mí. Esta promesa es para mí. Entonces, ahora, ¿para qué pueblo fueron dadas las promesas en el que se conoce como Antiguo Testamento? Para el pueblo de Israel. Pero en las últimas frases que acabamos de ver, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hermano, ¿tenés algo que decir? Que vi que le hizo así. ¿Sí? Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, ya están incluidos todos los que tengan conocimiento de Cristo, del Mesías. Y que van a ser llenos, o que son llenos, o ya fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, bendito el Rey de la Gloria. ¿Qué profetizó? ¿Quién profetizó más bien? Que un día el pueblo del Eterno hablaría en lenguas. Porque Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta es la promesa. Entonces, ¿qué profeta profetizó? Usted me lo tendría que probar a mí con la Biblia. ¿Qué profeta profetizó? Que un día el pueblo hablaría en lenguas. Los agarré en curva ahora sí. Ahora, esta sí no se la sabían. ¿Perdón? No, señor. Ahorita le pruebo lo que dijo Joel. A ver, Alex. ¿Qué? Moisés. David. Miren, no, mejor dejemos. Vamos a ver la profecía. Vamos a ver lo que dijo Joel. En los postreros días, dice Dios. Esta es la profecía de Joel. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la profecía? ¿En qué consiste la profecía? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas. ¿Cuál es lo sobrenatural de la profecía? Te va a llenar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hables de parte del Eterno. Para que profetices de parte del Eterno. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos, aunque en otro idioma. Eso es lo que estaban haciendo.
profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, sobre todo cuando ayunan, ¿verdad? Ay. ¿O qué? ¿Y sus ancianos? Con razón se me quedan dormidos aquí los más ancianitos. Soñarán sueños. Pero dirá, versículo 18, y de cierto, de verdad, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y... Entonces, ¿cuál es la promesa del espíritu? ¿Hablar en lenguas o profetizar? Lo hagas en el idioma que lo hagas. La profecía es que te quiere llenar para que tú seas un portador de la voz de Dios, que tú seas alguien que habla de Dios. Es que yo nada más sé español, pues hágalo en español. A mí me sale bien en inglés, hágalo en inglés. Mi hija habla coreano, hazlo en coreano, mi hija. Como tú quieras. No sé qué esta mujer que se le metió en la cabeza de andar aprendiendo coreano. Está bien, pero hazlo. Hazlo. A mí me preocupa que... Sí, mija, ¿qué pregunta tienes? Sí, ¿y qué le hiciste así? Entonces, ¿qué estaban haciendo en otros idiomas todos esos que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Profetizando. Esa era la evidencia de que estaban llenos del Espíritu Santo, no el hablar en lenguas. Eso fue lo sobrenatural para que tuvieran el valor de hablar la palabra del Eterno. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Era para dar a conocer el mensaje ¿a quién? A los otros que no le entendían, a estos que están aquí. Para eso fue. Entonces, ¿sí nos queda claro lo que están profetizando? Un día ocurriría que el pueblo recibiría el Espíritu Santo y en diferentes idiomas lo transmitirían. Por eso el Mesías dijo, recibirán poder y me serán testigos. ¿En dónde? En Samaria, que hablan la mitad de hebreo y mitad de otro idioma. En Jerusalén, hebreo. En Samaria, mitad de hebreo y mitad de otro idioma. Hasta lo último de la tierra, donde no hablan ni pizca de hebreo. ¿Qué te van a entender, Pablo? ¿Qué te van a entender, Juan? Pero con el poder que vendrá, vas a recibir un don sobrenatural para que puedas profetizar, para que puedas hablar, para que puedas transmitir el mensaje del Eterno. Por eso si usted me dice, hermano, es que yo nada más puedo en inglés, canta en inglés, predica en inglés, alguien aquí nos va a traducir. Alguien aquí va a tener el don de traducir. Sí. Es uno de los dones que veremos cuando veamos el asunto, el tema de hablar en lenguas. Hay traductores también. Es un don del Espíritu Santo. Así que, Damaris, es un don del Espíritu Santo traducir, mija, aunque llores, mija. Sí. Amados hermanos, ya analizamos el término casa, ya analizamos el término lenguas, y ya analizamos para qué es el Espíritu Santo. Nos queda un estudio más, donde terminamos y damos el énfasis. Pero, ¿verdad que no hay nada de controversial en decirle, hermanos, cuando un escritor hebreo dice casa, él sabe lo que está diciendo? Él entiende perfectamente lo que está diciendo, aunque nosotros por mucho tiempo no la entendimos. Y créamelo, yo hasta como 10 años después llegué a entender que en el capítulo 1, sí, están en el aposento, pero después ya no, porque tenían que estar celebrando la fiesta. Y tenían que estar en el templo. Y iban al templo. Lo veremos en nuestro próximo estudio, cómo los arrestan en el templo, cómo los echan en prisión. Les dicen que se callen, que ya no hablen. Y oyen a Cornelio hablar las maravillas de Dios en otro idioma. Y dijeron, estos también recibieron como nosotros. Por eso le dije, usted y yo necesitamos pedir el don del Espíritu Santo. No nada más hablar en lenguas, no, hay varios más. Por favor, entiéndame, pida don de sanidad, pida don de ciencia, de revelación, de interpretación de lenguas. Pídale hablar en lenguas, sí, hágalo. Hágalo, pero no solamente es un don. Hay varios. ¿Y sabe qué es lo triste? Esto es lo que sí quiero decir con tristeza.
que muchas veces en la iglesia se nos hace énfasis solamente en uno. A ver, piense, que todo el cuerpo nomás fuera bueno para comer. Que todo el cuerpo reaccionara como mano. No se iba a mover. ¿Por qué? Porque necesita los pies. En el cuerpo del Mesías necesitamos no solo una mano, no solo una oreja. Necesitamos todos los miembros para poder coordinarnos, para poder hacer las cosas bien. Pero todo eso tenemos que tener, ante todo esto tenemos que tener, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que sea Él guiándonos a la palabra correcta, a Él correctamente, llevándonos a Él. Sin el Espíritu Santo nos vamos a confundir. Entonces, ¿se puede hablar en lenguas? Sí. Sí. ¿Pero también se puede profetizar? Sí. ¿Se puede tener don de sanidad? Sí. Pero vamos a pedirlo. Hay mucha necesidad. Don de fe. Hay un don de fe, que hay personas que creen prácticamente lo imposible, pero es un don también del Espíritu. Vamos a pedirlo. Hemos avanzado bastante en este estudio y yo creo que las cosas se van aclarando. Ahora, si algo no queda claro, usted con toda confianza me puede decir, hermano, mire, la verdad yo quisiera que profundizáramos en esto. Yo me siento con usted y no hay ningún problema. Lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque la idea es que lleguemos al conocimiento de la palabra. No que usted crea todo lo que yo le digo. Al conocimiento de la palabra. Le damos gracias al Padre Eterno, por favor. Bendito Dios Todopoderoso y Rey de la Gloria. Tu grande amor, misericordia, nos ha sustentado. Nos ha sostenido. Pero una cosa quiero pedirte y por favor, que no pare. Que lo que aquí se enseñe quien enseñe, predique quien predique, sea palabra tuya, Señor. Sea probándolo con la palabra, que sea probando con las sagradas escrituras lo que podamos enseñar. Hay mucho talento aquí. Muchos de tus hijos que están aquí saben enseñar, saben predicar, saben tocar, saben cantar, saben hacer bastantes cosas, Padre Eterno. Y gracias, porque yo sé que son y serán ayuda especial para el tiempo de crecimiento. Pero Padre, que nunca nos apartemos de lo que está escrito. Y si algo aprendimos equivocadamente, que no tengamos ningún problema en cambiar el concepto por lo que vemos que está escrito. Antes que renegar, que nos quedemos conscientes que tú eres quien dictó la palabra, que fuiste tú, Padre Eterno, por medio del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda la verdad. En el nombre del Mesías Yeshua, te doy gracias, Padre Eterno. Trae sanidad a tu pueblo. Te pedimos por personas enfermas, por personas que están lejos de aquí, por personas que no tienen dónde congregarse. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de todavía seguir aquí hasta el día que nos digan ya no más. Mientras tanto, Padre Eterno, que tú nos sigas sosteniendo, que nos sigas guardando. Guarda a este pueblo de enfermarse, de todo virus, de toda enfermedad, de toda epidemia. Guárdalo, porque tú prometiste en tu palabra guardar a tu pueblo. Bendito Dios de los ejércitos. En el nombre del Mesías Yeshua, te damos gracias y que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de esta congregación, porque solo así viviremos para agradarte, Padre Eterno. Bendito tu nombre y el pueblo del Eterno, que le dé la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alabado sea el Rey de la Gloria.